este es el momento en donde nosotros nos acercamos a estudiar la palabra del Señor, acercarnos a su palabra, a ver qué es lo que podemos aprender de ella. Vamos a aprender un poquito de historia, vamos a aprender un poquito acerca de contexto, pero también vamos a ver qué es lo que dicen estos versículos. Y los niños yo sé que también tienen sus clases, ¿cierto? Con sus maestras que estuvieron ahí preparando también las distintas clases. Así que oremos para que este sea un tiempo de bendición y cada uno pueda ir a su clase. Señor y Padre Celestial, gracias por este día que tú nos das, por tu misericordia, por la oportunidad de poder acercarnos una vez más a tu palabra, pero juntos, Señor, en comunión, para ir juntos descubriendo también aquellas verdades, aquellas cosas que quieres que aprendamos de ti, en las distintas historias, en los distintos pasajes que están en este libro, Señor. Guíanos, danos sabiduría, ayúdame a mí a poder hablar conforme a tu palabra y quita cualquier cosa que esté de más, Señor. Que los corazones de todos estén abiertos para poder escuchar de ti, Señor. Te pedimos por esto, en nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, pueden pasar a sus clases. Recuerden poner sus teléfonos en silencio. Ya lo dije ya, así que suena, es pura rebeldía. Así que usted se arriesga. Bien, vamos a comenzar. ¿Qué estamos estudiando? Lucas. ¿Qué capítulo? ¿Ah? ¿19? ¿18? Ah, me asusté porque yo había preparado otra cosa. Si no, lo hacemos de nuevo, si no hay problema. Bien. Les voy a pedir por favor que vayan a Lucas capítulo 18. Y vamos a estar estudiando desde el versículo 18 al versículo 30. Vamos a hacer una lectura rápida del pasaje, Lucas capítulo 18, versículo 18. ¿Están ahí? Bien. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús, que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Bien, este pasaje se parece bastante a uno que justamente también me tocó enseñar, que habla de quiénes pueden ser mis discípulos. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, bueno, tiene un poco la misma idea de quiénes realmente pueden ser los discípulos del Señor. Lo interesante es que esa historia nosotros la enfocamos en quienes no pueden ser los discípulos del Señor, pero hoy día nos estamos enfocando en quienes pueden. ¿Y qué hay para aquellos que sí han decidido ser discípulos del Señor? Recuerden, estamos haciendo una distinción. No es lo mismo ser un creyente
haber recibido a Jesús en el corazón, como dicen algunos, haber levantado la mano, haber hecho la oración, decir, sí, yo creo en Dios, que de eso estamos llenos. Incluso aquí estamos llenos de personas que creen en el Señor, por eso estamos acá. Pero el discípulo es alguien distinto, tiene otra categoría. Es alguien que vive conforme a lo que dice esta palabra y no conforme a su propia voluntad. El joven rico de cierta manera creía, pero su forma de creer no era con la fe de Dios que nos insta a obedecer. Ese es como a grandes rasgos, como el tema de este pasaje. Y Jesús habla de ese tema, lo desarrolla. Antes de comenzar a tratar el tema, quiero hablar unas cosas interesantes con respecto a este pasaje. Este es una de esas porciones que se encuentra también en los otros evangelios. Y es muy interesante porque este pasaje se encuentra también en Mateo capítulo 10, se encuentra también, perdón, en Mateo capítulo 19, se encuentra también en Marcos capítulo 10 y lo tenemos aquí en Lucas capítulo 18. Algo que me pareció muy interesante es que leyendo las tres versiones son sumamente parecidas. No hay grandes diferencias. Hay pequeños detalles que son distintos. Por ejemplo, en Marcos es el único pasaje en donde se acentúa que cuando este joven vino, se arrodilló, se postró. A veces podemos pensar que él llegó con altanería diciendo como, maestro bueno, ¿qué haré para...? No, él, según Marcos, dice que él fue, se postró, se arrodilló. Entonces, tenía una actitud que por lo menos parecía que él sí quería realmente contestar esta pregunta. Tal vez esto era algo que a él le angustiaba, tal vez esto era algo que él no podía responder y necesitaba saber una respuesta. Y vio a Jesús y dijo, Él es capaz de responderme esta pregunta. Fue a Él y le preguntó directamente. Usó la palabra rabí, que no es una forma sarcástica de hablar, sino que lo reconoce como una autoridad en la ley. Está diciendo, de cierta forma, tú estás por encima mío con respecto a la ley. Y esto es muy interesante, porque si vemos las distintas versiones, justamente en Lucas utiliza la palabra principal. Un hombre principal, le preguntó. Esto no aparece en las otras versiones. Se menciona que es rico, que tiene dinero, pero aquí se menciona que es principal. Principal significa que es alguien que tiene autoridad. Y puede ser desde una autoridad política o religiosa. O sea, el tipo no solamente tenía dinero, sino que era una persona importante, una persona famosa, una persona relevante en la sociedad. Interesante. Y él fue a hablar con Jesús, que no gozaba de muy buena reputación para el ojo público. Interesante. Y se arrodilló y lo llama maestro. Entonces hasta aquí vamos súper bien. Parece que este tipo realmente entendió o está con la actitud correcta. Pero el pasaje sigue y dice, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La pregunta que él le hace básicamente es, Señor, ¿cómo me gano la salvación? Que yo creo que es un tema que a todos nos preocupa de cierta forma. Otros dicen que no les preocupa porque dicen que no creen, pero en el momento de los cubos, en el momento de la verdad. No estoy hablando de cuando estamos en nuestras redes sociales, cuando estamos con nuestros amigos, estamos hablando de los momentos de verdad. Cuando estás solo, cuando vas a morir, cuando sabes que el peligro te acecha. Ahí la gente empieza a desesperarse. Aquellos que tienen tanta paz o seguridad de sus palabras, desesperan y ya no quieren morir. El hecho de que alguien no quiera morir, se aferre a la vida, es porque hay algo que esa persona aún no tiene resuelto en esta vida. ¿Qué será? Nosotros sabemos qué es. Es esa comunión con Dios que fue rota.
es la certeza de que después de esto estaremos con Él. A él le preocupaba este tema y dijo, Señor, ¿qué hay que hacer? Dímelo, ¿qué hay que hacer para heredar, para ganarme la vida eterna? Algo muy interesante, la versión en Mateo dice, que bien haré para heredar la vida eterna. Y esta frase que él hace es muy interesante porque podemos ver que él, claro, está preocupado, está angustiado, o por lo menos es algo que él necesita resolver de forma urgente. Pero hay dos cosas que nos revelan, las palabras dicen mucho, ¿eh? La forma en que decimos las cosas revela mucho de nuestra actitud y de quiénes somos. Lo primero que nosotros podemos entender solamente de esta frase es que hay dos cosas que se revelan de esta pregunta. Primero es que uno, si él hace esta pregunta, ¿qué bien haré o qué puedo hacer? Es porque uno, él pensaba que era digno y que puede alcanzar la salvación en sus fuerzas. Error número uno, pensar que somos dignos y que podemos alcanzar el favor de Dios con nuestra fuerza, alcanzar la gracia, la salvación. Error número dos, pensaba que la vida eterna era por obras. ¿Qué bien haré? Probablemente él pensaba, ya, ¿a quién le hago el cheque? O tengo hartos siervos, ¿a quién envío? ¿Qué fundación hacemos? Perdón, ya, ve, perdón. Pero ustedes entienden la idea, ¿cierto? Entonces, este hombre, 2000 años atrás, no piensa distinto que nosotros mismos antes de conocer al Señor, o que aquellos que aún no han conocido al Señor. Nada ha cambiado. Seguimos pensando, bueno, si hay una vida eterna, que tengo que portarme bien, o qué puedo hacer. Y lo triste, o mejor dicho, lo tremendo que Dios nos muestra en su palabra es que, ¿qué puedes hacer? Nada, ya perdiste ya. No, pero es que tiene que haber algo que yo pueda hacer para... No, nada, nada. ¿Y cuándo? Desde Adán. ¿Naciste después de Adán? Sí, lo siento, muy tarde para ti. El hombre está destituido de la gloria de Dios. Pero es que si me porto bien y si soy bueno, no, es que no eres bueno. Pero es que no, tú no eres bueno. No hay nadie bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos nos hicimos inútiles para Dios. Entonces, eso de ven porque puedes servir al Señor y en verdad es un privilegio, porque no es que estás acá porque Dios te quiere aquí, porque te necesita. No, realmente somos inútiles para Dios. Lo hermoso es que Él nos hace útiles, pero no por quienes somos. Entonces, no es que Dios quiera realmente tus talentos o tus dones o tu gran personalidad, es realmente cómo Él va a mostrar su gloria, cómo Él va a usar aquello que no sirve para hacer algo increíble. Ese es nuestro Dios. Es fácil, es fácil ganar un partido con los mejores jugadores, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si usamos a los peores y ganan? Ese es mérito del DT, ¿cierto? Y de los que estuvieron detrás del equipo. Dios hace un poco eso. Aquí no estamos los mejores, ni los más buenos. Por eso estamos acá. Y este joven tal vez no entendía eso. Él pensaba, ¿qué me falta? Como no sé qué me falta. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué bien puedo hacer? Pensaba que era digno, que él podía alcanzar en sus fuerzas. Pensaba que la vida eterna era por obras. Sin embargo, antes de Jesús responder esta pregunta, hay algo que a él le llamó la atención. Que él no solamente lo llamó maestro, sino que le dijo, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay ninguno bueno, sino Dios.
Dios es el único bueno. Aquí no es que Jesús está negando que Él es bueno, sino que Él está poniendo la otra parte que falta. Me voy a dar un lujo. Siempre quise explicar esto. Hay un concepto que se llama silogismo. No sé si ustedes están familiarizados con eso. Lo que es un silogismo o un entinema. Son estas cosas que usan los escritores o las personas que hacen discursos o los que arman debates o los que hacen cátedras. Es una cosa que se llama retórica, que es como cómo yo comunico un mensaje de forma efectiva para persuadir, pero también para demostrar ciertos puntos. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque esto es una figura que está muy presente no solamente en el discurso de Jesús, sino que en el discurso de muchos escritores. ¿Cómo funciona un silogismo? Ya dije, es cómo yo puedo demostrar un punto solamente con dos declaraciones. Entonces, así es como funciona este silogismo. El joven llamó a Jesús bueno, ¿cierto? Y Jesús dice que solo Dios es bueno. Por lo tanto, si Jesús es bueno, Jesús es bien. ¿Lo entendimos? Eso es lo que es un silogismo. Yo tengo dos premisas y a partir de esas yo puedo hacer una deducción. Entonces aquí hay dos posibilidades. Ya que Jesús dice que solo Dios es bueno, aquí hay dos posibilidades. O Jesús es Dios o Jesús no es bueno. En su palabra ya se han demostrado estos puntos. Entonces, es importante entender eso. Jesús es bueno, porque solo Dios es bueno, porque Jesús es Dios. ¿Se entiende? Es interesante, estas figuras van a aparecer varias veces. Entonces, es bueno saber este tipo de cosas. Sin embargo, Jesús va al siguiente punto y le dice, ya, ¿quieres saber? Los mandamientos sabes. Esta persona, que era importante, había sido criada con el conocimiento de la ley. Si no, no hubiese gozado de buena reputación. Era algo como de la época. Esta persona tenía que tener un conocimiento de la ley, ya sea porque asistió a las escuelas de los fariseos y tal vez era fariseo, no lo sé, o era alguien que a lo mejor sí se involucró, sí estudió, fue a las sinagogas, tal vez hasta le pagó a alguien para que, no lo sé, pero él conocía. ¿Y cómo podemos decir eso? Por la misma declaración que él hace. Esto yo lo he hecho desde chico, desde pequeño, de cabro chico. Ahí mi mamá, no sé, pero la cosa es que él conocía la escritura, los mandamientos. Pero aquí vamos a hacer un hincapié en el tema de estos mandamientos. Los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Cuando vemos los otros pasajes que mencioné, hay algunos detalles, algunos colores que nos aportan más a la historia. Por ejemplo, me gusta que en la versión de Mateo, cuando Jesús le dice, guarda los mandamientos, el joven le pregunta, ¿cuáles? Porque son caletas, son hartos. No sé si ustedes han leído son hartos mandamientos. Y el joven le dice, ok, ¿cuáles? Y ahí Jesús le cuenta, en resumen, los mismos mandamientos que tenemos acá, que son un resumen de los 10 mandamientos. Pero hay una trampita, no es una trampita, pero es interesante que en Mateo él añade uno más, que no está acá. Y es interesante porque el que añade tampoco están los 10 mandamientos. Jesús dice, después de darle el resumen, mira, estos son los mandamientos, y después le dice, y amarás a tu prójimo. Ah, interesante. En Mateo, él añade, y amarás a tu prójimo. ¿Por qué esto es importante? Porque tiene que ver con lo que viene después. Bien, con lo que viene después.
Porque Jesús le va a demostrar, ¿crees que sabes la ley? ¿Crees que has cumplido la ley? Veamos. No sé si lo dijo así, pero es como, veamos si realmente entiendes esta ley en la cual fuiste instruido desde niño. En el fondo, este joven que respondió, pero si yo la he guardado desde pequeño, la he memorizado, la tengo escrita en los dinteles de mi puerta, por todos lados. En el fondo, él obedecía la ley como cualquier religioso de la época lo hacía. Y se jactaba probablemente en su legalismo, en cómo él cumplía la ley. Tal vez no lo hacía con soberbia, con miren cómo cumplo la ley, pero él era lo suficientemente seguro de sí mismo como para decir, pero si la ley yo la cumplo. Jesús le va a hacer ver que esta ley que él cumplía no servía, porque lo que él hacía, todo lo que él hacía, lo había hecho de una forma superficial, porque Jesús va a ir un poco más allá. Y ese es el problema. Aquellos que son religiosos, incluso hoy en día, incluso nosotros mismos, si somos religiosos, conocemos la ley, pero no somos capaces de vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, una cosa es conocer la palabra de Dios y otra cosa es vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? Hacedores, no solo oidores, importante. Jesús le dice, aún te falta una cosa. Un momento, no cantemos victoria. Hay algo que te falta. Y ya sabemos lo que viene. Jesús le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Y esto se ha mencionado muchas veces. No se trata de que esa es la forma de ir al cielo. No es que Jesús le está diciendo, mira, el secreto para ir al cielo es vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás vida eterna. No, sino que le estaba mostrando lo que a él le falta. ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, no pensemos que si donamos todo el dinero a la iglesia o hacemos, vamos afuera y donamos, eso no es el punto. Jesús le está diciendo a él como, mira, esto es lo que a ti te falta. Usted, el joven rico, vaya y venda todo lo que tiene. Y eso que junte, délo a los pobres. ¿Por qué? Porque eso no termina ahí. No es que Jesús le dice, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y listo. Me gusta que en los otros pasajes se menciona, ven y sígueme. En otra porción incluso dice, toma tu cruz y sígueme. Por eso era importante que ese joven vendiera todo lo que tenía y se lo diese a los pobres. Porque si no, él no iba a poder seguirlo. La invitación de Jesús no era a ser un filántropo, a ser una persona generosa y desprendida de sus bienes. Su invitación era seguirlo. Eso era lo que le faltaba. ¿Qué es lo que me falta? Seguirme. Pero no puedes. Porque no eres capaz de renunciar a lo que más amas. A veces pensamos que esta conversación como que era bien así como lo dije al principio, como un tipo engreído y Jesús diciéndole duramente. Yo creo que fue una conversación bastante amorosa. El joven realmente, con sus propias fuerzas, tal vez de forma equivocada, pero él realmente quería la vida eterna. Tal punto que tal vez estaba arriesgando su reputación. Y me gusta que en el capítulo 10 de Marcos, cuando está este pasaje, dice que Jesús, viéndolo, lo amó. No es que él lo humilló. Dijo, ¡ja! Otro más. Miren. Vende. No, Jesús lo vio y lo amó. Entonces, esta invitación que Jesús le dijo, ven, sígueme. Olvídate de eso.
renuncia, déjalo, preocúpate de lo que importa. Es una invitación llena de amor, una invitación genuina, pero a la vez con el conocimiento de que lamentablemente esa persona no iba a querer, no iba a ser capaz, no iba a dar ese paso. Jesús sabía que mientras tuviese riquezas, jamás podría seguirlo, ni entender lo que en verdad significa el reino de Dios. Por eso no iba a poder contestar su pregunta, y eso es bastante triste. No iba a poder entender lo que era este amor al prójimo, que él decía tener, y amarás a tu prójimo. Oh, pero si eso no lo iba a entender, solo de manera superficial. Miren, yo sé que ya lo dije una vez, hace un tiempo atrás, y tal vez me toca repetirlo de nuevo, pero insisto, yo no elijo los pasajes, me tocó este pasaje. Jesús te está diciendo algo hoy en día, al igual como se lo dijo el joven rico, y te lo está diciendo con amor y con un genuino deseo de que le sigas. No que vengas a la iglesia, sino que hoy por fin le sigas de verdad. Y él lo dijo en un pasaje anterior. Si amamos más a nuestra familia, a nuestro trabajo, nuestras posesiones, nuestros sueños, nuestros anhelos, incluso a nosotros mismos, más que Él mismo, más que al Señor, no podemos ser sus discípulos. Y aquí Jesús está siendo consecuente con ese discurso y le está diciendo lo mismo. Tú no puedes ser mi discípulo, porque no puedes seguirme, porque no puedes renunciar, porque te aferras al dinero. Para mí es re fácil porque no tengo, pero el Señor sabe que yo me aferro a otras cosas. El Señor sabe que yo me aferro a otras cosas. El Señor sabe que tú te aferras a otras cosas. Y tal vez tus sueños, tus proyectos a corto, mediano o largo plazo son tan importantes que te van a impedir seguir al Señor. Sea lo que sea, tú sabes. No, pero es que lloré por eso y como decía ayer el pastor, tengo paz. ¿Así? ¿Tienes paz? ¿O será que ya no estás escuchando la voz de Dios y por eso ya ni te molesta? ¿O te has tratado de engañar a ti mismo? ¿Eso que quieres te está quitando tiempo para servir al Señor? Bueno, no sé si tienes paz con Dios realmente. No sé si realmente hemos entendido lo que significa ser un discípulo de Dios. Lo que es realmente seguir a Jesús, no creer en Él, no entender que Jesús es Dios, que Él murió en una cruz. Entender es una cosa, pero seguir es otra. Y este joven sabía, pero no creía. Ahí hay una diferencia, creer de verdad. No podemos ser sus discípulos, pues nuestro corazón ya tiene dueño. Y somos esclavos de estas cosas. Solo un discípulo que verdaderamente es libre en Cristo podrá seguirlo con libertad, a donde quiera que Jesús lo quiera llevar. Jesús le está hablando a este joven rico en particular, pero es una lección que a todos nos aqueja y tal vez en distintas áreas de nuestra vida. El principio es el mismo para todos, no es distinto. Como si tú mismo hoy le preguntaras a Jesús, como, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna, para alcanzar el reino de Dios? Te va a decir lo mismo. Vende todo lo que tienes, en otras palabras, deshazte de todo eso, déjaselo a alguien más. Olvídate de eso y sígueme. ¿Cómo te lo puedo demostrar? Mateo capítulo 16, versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Tome su cruz y sígame.
Eso de tome su cruz también lo explicamos en una escuela dominical. Significa, te va a costar todo, te va a costar tu vida. Ya hablamos de lo que implicaba la cruz. Es como, no es sígueme y no te preocupes de nada, no, es como sígueme y prepárate. Porque el precio que vas a pagar por seguirme es todo. Yo sé que no estoy predicando algo muy popular. No es mi intención asustarte, pero quiero decirte la verdad. Puedo decirte el evangelio es fácil, crees y listo, y serás salvo, y tus enfermedades, y tendrás trabajo. No, Jesús no prometió nada de eso. Jesús dijo, el camino para aquel que me quiera seguir va a ser duro. Pero hay una recompensa, hay una esperanza, hay un propósito. Y eso es lo que el mundo no tiene. Ni esperanza, ni propósito, ni recompensa. Sus recompensas son temporales y vanas y corruptas. Pero Jesús está hablando de algo más. Pero eso tiene un precio. Renuncia. Toma tu cruz, prepárate para morir a ti mismo y sígueme. En el fondo, Jesús nos está diciendo a todos, te falta una cosa. Tú que estás ahí tan contentito, tan cómodo en tu asiento, bien, bien, qué bueno que viniste. Pero te falta algo, me falta algo, nos falta algo. Entendámoslo. No vengamos el próximo domingo igual que como vinimos el anterior y como el anterior y como el anterior. Ah, sí, sí, estuvo buena la alabanza, la predica, sí. Ah, no, me quedé dormido, no importa, lo veo en video. Te falta algo, nos falta algo. Hay que dar un paso y Jesús siempre nos está empujando a dar ese paso. Bueno, ese es el punto, no quiero darme más vueltas ahí. Versículo 23. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Ya estamos entendiendo más qué implica esta frase. Es como porque no podía dejar de ser rico, no podía dejar aquello que amaba. Yo estoy seguro que si Jesús le hubiese dicho, dona la mitad de tus bienes, tal vez él lo habría hecho. O le hubiese dicho, ayuna por 3 semanas, yo creo que lo habría hecho. Memorízate este libro de la ley, son 40.000 palabras, ya, yo creo que él lo habría hecho. Porque nos gusta agradar a Dios según nuestros términos. Y por eso es que la gente hace mandas. Por eso la gente hace mandas. No, voy a caminar de rodillas hasta allá. ¿Por qué? Porque eso sí. Ah, ¿y por qué no dejas de hacer eso que a Dios le desagrada? ¿No puedo romperme las rodillas mejor? No, más fácil, ¿sí? Así somos. Así somos. Cualquier cosa, hasta rompernos las rodillas, o usar un color por el resto de nuestra vida, o comer o dejar de comer ciertas cosas, lo que sea. Pero no me quites eso que amo, eso que me aferra. El desenlace de esta historia es un poco amargo desde el punto de vista del joven. Y yo creo que Jesús, cuando lo amó, también sintió compasión por él, porque ya conocía esto. Finalmente el joven dio media vuelta, y así como él llegó, dio media vuelta y se fue. Y no sabemos más de él. ¿Qué habrá pasado después? No lo sé, pero hasta ese punto ya no sabemos más. Por eso dejémonos ser confrontados. Abramos esa posibilidad. No estemos con esa actitud de, no, si estoy bien. Sí. Démosle una oportunidad al Señor para que realmente podamos examinar nuestras vidas y darnos cuenta si hay algo que sé que estoy luchando. Y a veces usamos la palabra luchar, pero en verdad no luchamos. A veces nos dejamos apalear, no luchar. Ignoramos el problema, pero igual nos hace esclavos. Versículo 24. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino los que tienen riquezas.
¿Por qué? ¿Por qué los ricos? No es que Jesús esté en contra de los ricos, pero hay algo que la riqueza da y por eso todos la quieren. Todos queremos plata, ¿para qué andamos con cosas? Como, todos nos gustaría tener un poquito más. Pensamos, mira, si yo tuviera un poquito más, podría pagar esta deuda. Si yo tuviera este poquito, podría pagar el pie de la casa. Mira, si yo tuviera este poquito más, todos mis problemas se solucionarían. Entonces, por eso Jesús dice cuán difícilmente los ricos entrarán en el reino de Dios, porque nosotros, los humanos, los que tienen, los que no tienen, todos vemos el dinero como la solución a aquel problema que nos quita el sueño. Podría irme de vacaciones a tal lugar, podría tener ese autito. No digo que son cosas malas, hermano, ¿ya? No estoy diciendo que seamos ascetas, que vivamos en una montaña y estemos ahí comiendo langostas. No, no me refiero a eso. Me refiero, saltamontes, perdón. Me refiero a que los humanos tenemos la tendencia a depositar nuestra esperanza en el dinero. Pero yo sé que no tenemos dinero. Pero ¿qué hay de los que sí lo tienen? ¿Qué hay de aquellos que sí realmente lo tienen? Pobres de ellos. ¿Saben por qué? Porque ahora ya no les quita el sueño cómo solucionar los problemas, sino que ahora lo que les va a quitar el sueño es cómo puedo mantener y aumentar más esto. Y les va a quitar el sueño. ¡Qué maldición! Ser poderoso, tener poder, tener dinero. ¡Qué maldición! Es una bendición si viene de Dios. ¿Se entiende? Pero cuando hemos forjado un camino, cuando hemos destinado nuestra vida a conseguir eso, ¡qué maldición! Porque te vas a hacer esclavo. ¿Y saben lo que pasa con alguien que obtiene dinero, que tiene dinero? Se empieza a volver autosuficiente. Puedo darme mis gustos, puedo darme mis lujos, puedo hacer esto porque tengo, para eso trabajo, para eso tengo. Entonces ya no necesitamos a Dios, ya no necesitamos a nuestros hermanos, ya no necesitamos amigos, gente que nos... Porque tengo un problema, pago para que se solucione. Se rompió, compro otro. Estoy estresado, pago un servicio. Me voy de vacaciones, tengo depresión, le pago a un terapeuta, me interno. Todo lo soluciono yo, con mi poder adquisitivo. No estoy hablando en contra de los ricos, pero quiero hacer ver por qué Jesús dijo que es difícil que alguien que tiene dinero entre al reino de Dios. Porque se vuelven autosuficientes. Y cuando tú no necesitas a Dios, cuando tú eres autosuficiente, cuando no tienes necesidades o eres capaz de suplir tus propias necesidades, ¿quién es Dios? Se empieza a ver casi como alguien igual. Sí, Dios, qué lindo, qué bonito. Se empieza a ver a Dios casi como un igual. Por eso, hermanos, oremos por los poderosos. Oremos por los que tienen dinero, porque no tienen nada. Y difícilmente entrarán al reino de Dios. Oremos por ellos. Si conoce a alguien, predique el evangelio. Se va a burlar de usted, o no lo va a escuchar, o no lo va a entender. No importa. Lo necesita. Como cualquier persona. Son los que él difícilmente entrará. Prediquemos, oremos. Versículo 25, y aquí está esta figura que hemos visto muchas veces. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ya. Explicaciones de qué es esto del camello, qué es esto de la aguja, hay miles, ¿ya? Miren, yo desde chico he escuchado hartas versiones de qué significa esto. Hay unos que dicen, no, es que mira, la aguja se le llama a la puerta que hay en la pared que está diseñada para que las personas pasen, pero no pasen los camellos. Entonces el camello queda afuera y no puede entrar a la ciudad ni investir los mercados, sino que se quedan ahí afuera y el humano puede entrar. Ya, ok. Otra versión que he escuchado, no, que el camello se le llama a esa cuerda gruesa que utilizan para amarrar los barcos al muelle.
Y tú no puedes pasar eso por una aguja. Entonces hay unos que dicen, no, la aguja es la puertita, otros que dicen, no, el camello es la cuerda, ¿se fijan? Y hay otros que dicen, no, mira, el camello es literalmente un camello y la aguja es literalmente una aguja. Tú no puedes pasar un camello por una aguja, es desquiciado. Hermano, ya no lo sé. Da lo mismo. ¿Por qué da lo mismo? Porque es imposible. Eso es lo que importa realmente. Y Jesús está usando una figura que, no importa cómo sea, es absurda en sí misma. Cualquiera de las situaciones mencionadas anteriormente son absurdas, son imposibles. Y Dios está diciendo, así de difícil es que alguien rico entre al reino de los cielos. ¿Y qué hay de nosotros? Aquellos que se aferran a eso, que no quieren soltar, a sí mismos difícilmente entrarán al reino de Dios. ¿Cuán difícilmente? Por eso los discípulos después ya escuchando todas estas cosas le dijeron, entonces, ¿quién puede ser salvo? Me acuerdo mucho de una escuela dominical que hizo Flavio y habló justamente esto. Entonces, si él, siendo bueno, siendo educado en la ley, siendo rico, porque culturalmente, como dijo Flavio, tener dinero es una señal de que Dios te ha bendecido, por lo tanto te lo mereces, eres bueno. Entonces eres alguien espiritual tal vez, eres alguien escogido por Dios. Como si ni siquiera esa persona es capaz de entrar al reino de los cielos, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros? Jesús le dijo, tienes razón. ¿Quién puede entrar al reino? Nadie puede. Nadie puede. Él lo dijo de esta forma. Lo que es imposible para los hombres, o sea, pasar por esta aguja, es posible para Dios. Entonces, entendámoslo de una vez más. La salvación, el reino de Dios, la comunión con Dios, todas aquellas cosas no vienen de nuestro esfuerzo, de nuestros intentos. Es imposible, es desquiciado, no se puede. Depende de Dios. Para Él es posible. Él te puede hacer pasar por ahí. Él es capaz. Para nosotros no. Pedro le dice, aprovecha el vuelito, Pedro, me gusta Pedro, él aprovecha el vuelo y le dice, oye Jesús, no es por nada, mira, él no te pudo seguir, él no pudo renunciar, pero oye, aquí nosotros, dice, nosotros dejamos nuestras cosas, nuestras posiciones, y te hemos seguido. Incluso hay otras versiones que dice, dejamos a nuestra familia, a nuestras esposas, te hemos seguido. Jesús, no, estoy recordando, pasando el dato. Jesús le dice, Pedro, sí sé, lo sé. Y también tengo algo que decirles a ustedes, también tengo algo que decirles a ti, Pedro. De cierto os digo que no hay nadie que se haya dado este paso. Aquel que verdaderamente haya creído, aquel que haya seguido a Jesús, que haya dejado casa. Estamos hablando como prioridad, ya no literalmente, como prioridad, que no haya soltado ese tema, que no haya descansado en el Señor, o que literalmente haya dejado su casa si es que el Señor se lo ordena, pero en el fondo de corazón ya no es esclavo de la casa, o de sus padres, o de sus hermanos, o de su mujer, o de sus hijos, que no haya dejado estas cosas por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Y eso es verdad, hermano. Como aquellos que hemos creído y a lo mejor pensábamos que nos íbamos a quedar solos, aquí estamos, con hermanos que te aman, con un pastor que se preocupa por ti. Y también el Señor va a ir poniendo gente en tu camino. Solo no vas a estar. A lo mejor te da miedo la soledad y dices, no, es que yo... ¿Has estado solo realmente en los caminos del Señor? ¿Te han dejado solo en los caminos del Señor? No, es que me falta plata y no sé cómo... Hermano, yo he pasado por eso. ¿Me ha faltado algo en el Señor? ¿Aquel que ha creído en el Señor, le ha faltado algo?
No, por eso estamos acá. O hasta acá. Por eso hemos llegado hasta acá, mejor dicho. Porque no nos ha faltado nada. Y nos ha dado mucho más. Y eso que estamos hablando de esta vida. O sea, imagínense cómo va a ser la otra. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Como, oye, en esta vida. ¿Y cuánto más en el reino de los cielos? Hay esperanza. Pero hay una condición. Dejarlo por el reino de los cielos. Y ahí quiero terminar con esa pregunta. No la voy a responder porque nos la tenemos que hacer nosotros mismos. Hemos creído, hemos escuchado, estamos de acuerdo, queremos, pero aún nos falta una cosa. Tú sabes qué es esa cosa. ¿Qué has dejado tú por el reino de Dios? ¿Qué has dejado de lado por el reino de Dios? ¿Qué te está diciendo Dios hoy? Tienes que dejar esto de lado por mi reino. ¿A qué te aferras? ¿A qué no puedes renunciar? Y eso es lo que marca realmente la diferencia. Y los discípulos les costó, pero lo hicieron. Y algunos murieron de formas terribles, entonces no estamos diciendo que la vida fue color de rosa, pero recibieron más de lo que ellos hubiesen imaginado. Y hay otro versículo que dice que ellos, en esta misma porción, no me acuerdo ya si era en la versión de Mateo o en la versión de Marcos, dice que Jesús les hace un spoiler, un adelanto. Ustedes se sentarán en 12 tronos para juzgar las casas, las casas de Israel. Entonces, Jesús les hace un adelanto de lo que se viene. Entonces, se vienen cosas. Confiemos, soltemos, seamos libres. Amén. Bien, ¿están los niños por ahí? Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o algo. Ahí llegarán los niños. Los pequeños, las pequeñas, ¿cómo estuvo la escuela dominical? Qué bueno, me alegro, me alegro. ¿Y los jóvenes, cómo estuvo la escuela dominical? Bien, bien, gracias. La clase de los más pequeños, ¿qué estuvieron viendo? ¿Jonás? Ah, qué buena historia. Julián, ¿qué estuviste viendo tú? Muestra, muestra. Ah, la humildad. Fantástico. ¿Y los jóvenes? ¿Qué nombre de Dios estuvieron aprendiendo hoy? Ni uno. Ah, porque estuvieron. Ah, ya. Cállate, Miguel. Ya, ok. No lo arruines. Ok. ¿Y los adultos qué estuvimos aprendiendo hoy para que le contemos también a las otras clases? ¿Qué estuvimos viendo? No se le entiende al que enseña. Sí, el joven rico, aquel que fue Jesús y no pudo soltar lo que tenía. Bien, oremos para terminar y vamos a pasar ahora un tiempo de compartir, tomar desayunito. Por favor, ¿ya? Eh, Aquellos que estén en la mesa desayunando, es para todos, ¿ya? Así que saque con libertad, pero apenas saque, váyase ahí, porque hay gente que trata ahí y a veces estamos ahí, no, quiero desayuno, me gustan estas galletas, sacan el plato ya, por favor. Compartamos, ¿ya? Seamos generosos, mostremos amor al prójimo. Ya, al prójimo. Ya, oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por tu bondad, gracias por cómo nos enseñas en tu palabra. En las distintas edades siempre hay algo para nosotros en tu palabra. Gracias porque siempre podremos acudir a ellas y encontrar sabiduría, tener una mejor relación contigo. Ayúdanos a que lo que escuchamos hoy, aunque sea un poquito, retenerlo, Señor, y poder hacerlo parte de nuestras vidas por el resto de nuestros días.
Gracias por todo lo que estás haciendo. Te lo agradecemos y oramos ya por el resto de la reunión. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén.